Buenas tardes para todos. Tarde de viernes, viernes en la tarde, viernes, viernes 14. Esto no es viernes 13, es viernes 14. Eh, estuvimos muy cerca de que fuera viernes 13, de que fuera viernes 13 y que nos enmarcara perfectamente dentro de el contexto de lo que vamos a hablar esta noche, que es de supersticiones. Transmitiendo desde el Hospital Mental de Finlandia para nuestros amigos, colaboradores, para nuestros conocidos, para nuestros pacientes, para para los profesionales de la salud mental, transmitiendo desde el Quindío, para diferentes partes de Colombia, para diferentes personas que nos acompañan en Bogotá, en Cali, eh, para para personas que están interesadas en hablar esta tarde de viernes, de supersticiones, de agüeros, de cuáles son los mecanismos cerebrales que están implicados en esto, de qué forma nuestro cerebro conjuga tantas supersticiones y tantas cosas. Le vamos a preguntar esta tarde, noche, a las personas que nos están acompañando, que nos están viendo, si tienen supersticiones o no. Yo he elegido mi camisa de la suerte, pues, para esta noche, no, mentiras, no es la camisa de la suerte, pero si tienen supersticiones, si tienen agüeros, si tienen creencias que los ayudan, vamos a explorar por algunas de las más comunes, vamos a explorar por algunos mitos, por un poco de historia, por mecanismos cerebrales, por mecanismos de supervivencia. Eh, Vamos a hablar si realmente somos supersticiosos o no. Algunos especialistas, algunos antropólogos dicen que la cultura latinoamericana es una cultura supremamente supersticiosa, que tenemos muchas supersticiones. ¿Será esto cierto o no será cierto? Tenemos más supersticiones nosotros que otras culturas, pues también le vamos a estar preguntando. Esta tarde-noche, para esta transmisión sobre supersticiones y sobre agüeros desde el Hospital Mental de Finlandia, nos acompaña la doctora Daniela Zuluaga, psicóloga, magíster en terapias de tercera generación. Doctora Zuluaga, buenas noches, buenas tardes, buenas Buenas noches. tardes, noches, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz otra vez de estar en este espacio. Realmente venía pensando al conectarnos en el día de ayer que nos hablamos sobre esta charla y este conversatorio que íbamos a tener y hablábamos que disfrutábamos mucho el espacio, que nos gustaba mucho, que pensábamos si la gente también sentía ese mismo interés, ese gusto de nosotros por compartir este momento, porque para nosotros es algo muy entretenido, lo disfrutamos y realmente es un espacio muy constructivo, así que esperamos también que todas las personas que nos acompañan sientan esa misma alegría y euforia por compartir este espacio. Y bueno, hoy vamos a hacer el conversatorio sobre supersticiones y agüeros, que es algo que prácticamente nos acompaña desde la cultura, o sea, es un enfoque histórico también y es algo que no nos sientan cuando estamos en las etapas del desarrollo como a explicarnos y simplemente lo vamos adquiriendo a través de la cultura. Es algo bien interesante. Entonces, pues bueno, esperemos que todos lo disfruten y todas las preguntas, dudas, inquietudes o experiencias que nos quieran compartir, pues la idea es eso, que lo podamos hacer en este espacio. Sí, y la primera pregunta, pues es una pregunta de trámite, es una pregunta obligatoria. ¿Cuál es la superstición que usted tiene, doctora Zuluaga? Una al menos, una superstición. Una, pues realmente es que yo no la tenía, pero una vez puse el bolso en el suelo y me dijeron, ay, pero ¿cómo así? No, 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 en eso yo sí creo, no lo ponga en el suelo. Y desde ese momento, inconscientemente lo empecé a hacer, a no dejar el bolso en el suelo. Antes hacía lo de la no pasar debajo de la escalera, pero en un tiempo dije como que esto es una bobada, simplemente voy a pasar y si me caso y si no, Ah, tiene que ver, la escalera tiene que ver es con casarse. Yo pensé que tenía que ver no te con la casas y mala suerte. pasas por toda la escalera. Yo espero No, no, casarme. y lo del bolso, sí, lo hemos escuchado en diferentes momentos, pues algunas personas lo asocian con que la plata se va, ¿sí? Con que la plata se va. Yo no sé
pues a esas personas les han robado el bolso de pronto, y en el bolso tenían la quincena, o entonces la plata se les fue, o si más bien tenían la quincena dentro del bolso, la quincena era en forma de monedas, el bolso estaba roto, tenía un agujero, estaba agujereado y pues la plata se les pudo haber ido, pero sí es muy común, en Colombia es muy común el de no colocar el bolso en el suelo porque tiene alguna relación con el dinero, ¿sí? Tiene alguna relación con el dinero y el dinero se va. Entonces, ¿Y pues cuál es nada la más, tuya entonces? ¿Cuál es la tuya? también tiene que ver con el dinero, ¿sí? También tiene que ver con el dinero, pero de eso les vamos a hablar precisamente. Vamos a hablar. Eh, hay muchas supersticiones que tienen que ver con el dinero eh, y estas supersticiones con el dinero pues están sumamente arraigadas, ¿sí? Eh, pero no solo con el dinero, con la vida cotidiana, con muchas cosas, con evitar la mala suerte o con generar la buena suerte, ¿sí? La buena fortuna o la diosa fortuna de la que hablan tantos autores es una diosa esquiva, ¿sí? Es una diosa esquiva, es una diosa caprichosa y para conquistar la buena fortuna durante miles de años se han empleado diferentes cosas. Hablábamos en otra ocasión que el comportamiento ritual en los seres humanos es un comportamiento sumamente común. Los rituales nos ayudan a darle sentido a la vida, a darle estructura al trabajo, a la vida, a las cosas. Entonces, esa posibilidad también de pensar de que tenemos algún control sobre las cosas, pues tiene que ver con el tema que vamos a hablar precisamente el día de hoy, con cuáles son las supersticiones, con qué es lo que hacemos y cuáles son las más comunes. Hay miles, realmente hay miles. Cuando empezamos a revisar todo el tema de supersticiones, pues nos encontramos con unas impresionantes. Obviamente no las vamos a abarcar todas porque son muchísimas, son de muchas variedades, casi que hay categorías también pues de supersticiones. Hay unas supremamente interesantes que las vamos a ver. Pero finalmente, ¿qué es? ¿Qué es una superstición? Es pensar que una acción, un evento o un objeto tiene una correspondencia directa con un acontecimiento, aunque no existe una relación causal directa que se pueda comprobar, ¿sí? Entonces, un objeto, un comportamiento, un evento, un pensamiento, algo que yo estoy haciendo o un objeto que estoy teniendo, ese objeto tiene relación con algo que va a pasar, con algo favorable que va a pasar o con algo desfavorable o con algo desfavorable que puedo evitar. Tiene alguna correlación, pero la verdad es que no hay una relación de causa directa, de causa-efecto con esto. Eso nos llevaría a pensar si es un pensamiento irracional o no es un pensamiento irracional. Muchas personas portan amuletos para atraer el dinero, ¿sí? Y eso, pues, doctora Zuluaga, yo no sé si en este momento, en pleno siglo XXI, donde tenemos acceso a gran cantidad de información, pues vemos todavía muchos amuletos, muchísimos que son muy comunes, cuarzos, monedas, figuras budistas, búhos, elefantes, muchos de ustedes han visto, por ejemplo, los gaticos que hay en muchas tiendas, un gatico haciendo así con la mano, un gatico como dorado, haciendo así, porque es para atraer pues los clientes o la buena fortuna. En medio de todo esto tenemos muchos amuletos y muchos objetos que en pleno siglo XXI utilizamos en todas las culturas, no solo en las culturas latinoamericanas, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Esto, doctora Zuluaga, es un pensamiento irracional. ¿Se puede catalogar dentro de los pensamientos irracionales o no? Sí, pues realmente la superstición es catalogada un pensamiento irracional porque es considerado como una falacia. Y una falacia como tal es que aparentemente parece objetivo de lo que se está hablando y de lo que se está tratando, pero realmente no, es simplemente falso, es una casualidad falsa, ¿cierto? Entonces, eso lo que nos lleva a pensar es que es un pensamiento irracional, porque finalmente es una creencia o una suposición, más no es algo que tú puedas demostrar objetivamente. Entonces, simplemente como no es carente de evidencia,
aunque sea reforzado en muchas ocasiones y parezca que tuviese evidencia, ahí el concepto de falacia realmente es determinado como un pensamiento irracional. Bueno, se utilizan muchos amuletos para traer la buena suerte y el dinero. Si yo me lleno de amuletos, no tendría que trabajar o alguna cosa así, ¿sí? Me compro un montón de amuletos con mi última liquidación o con mi última nómina, me compro un montón de amuletos y no tendría que volver a trabajar. Pues tal vez estamos llevando al extremo un poco el argumento, pero la verdad es que nuestro cerebro busca conexiones constantemente y esto tiene que ver con la supervivencia. Muchos de los rituales y de los pensamientos, a veces mágicos, están muy arraigados porque tienen que ver con la supervivencia. En la medida en que nuestro cerebro fue evolucionando, pues fue evolucionando para varias cosas, para predecir la conducta, ¿sí? Y para poder ejercer el control sobre los acontecimientos o sobre el entorno. Gran parte de la cultura y de las civilizaciones se desarrollan en torno a esto. Por aquí Alejandro Cardona está preguntando si una superstición se puede convertir en un TOC. De hecho, sí, dentro de la clasificación de los trastornos obsesivo-compulsivos, de los cuales ya hablamos en una ocasión anterior, pues digamos que una de las variantes o una de las clasificaciones de los trastornos obsesivo-compulsivos, pues tienen que ver con las personas extremadamente supersticiosas. Casi que podríamos decir que todos podemos tener supersticiones y es normal, es absolutamente normal, pero hay ciertas personas que tienen unos rasgos supersticiosos extremos que impiden su desempeño. Entonces, estábamos diciendo que el cerebro busca conexiones, el cerebro se desarrolló para casi que para predecir el futuro en términos evolutivos y en términos de supervivencia. ¿Sí? Si yo sé cómo viene la cosecha o dónde están los animales o por dónde viene el río, pues puedo tener acceso a recursos y mi tribu no se va a morir de hambre, ¿no? Eso es como parte del asunto. Entonces, en el marco de esta predicción, en el marco de la estructura que utiliza el cerebro para predecir y para tratar de controlar el ambiente, es que surgen las supersticiones, ¿sí? Que es basado también en la necesidad de control, como tú lo dices, y es de control para la supervivencia. Y algo muy interesante es que la palabra superstición proviene del latín superstitio, que significa sobrevivir. Uno de los significados es sobrevivir, entonces de ahí parte pues como toda la noción del concepto superstición, perdón, y en algún momento fue sus inicios de empleo se dieron cuando los padres hacían muchos rituales para que sus hijos durante el parto y en sus primeros meses sobrevivieran. Entonces tiene mucho sentido con lo que dices. Es lo que nos está preguntando aquí Johnson Valencia. ¿Qué relación tiene la fe y la superstición? Ahí entraríamos en un tema complejo, en un tema realmente muy complejo, porque obviamente hay un punto en el que se relacionan, ¿sí? En el que la fe, la religión y la superstición se tocan, ¿sí? ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde está la línea que divide una creencia sana en un ser superior a un pensamiento irracional, ¿sí? Eso es una línea supremamente compleja y yo creo que también está dentro del fuero personal. Está dentro del fuero personal. Esa necesidad de control nos ha llevado a los seres humanos a muchas cosas. Como especie, como mecanismo viviente, pues nosotros no tenemos ni grandes, ni garras, ni colmillos, ni una musculatura muy fuerte, ni una capacidad pues de embestida, ni cuernos, pues al menos no los que se puedan evidenciar, lo que hemos tenido es la capacidad de controlar el ambiente, de modificar el ambiente. Y ese control, pues claro, se ha dado en función de las herramientas y en función de nuestro cerebro, pero también le hemos agregado más cosas, sí, le hemos agregado más cosas y ahí están las supersticiones. Pero pues nada, entremos en materia con una de las más conocidas, que tiene que ver con derramar la sal. Hacíamos un ejercicio unos minutos atrás con una parte de nuestro equipo preguntándole sobre sus supersticiones y nos hablaban mucho de el temor de derramar la sal.
o de el salero en la mesa, que no se puede pasar de mano en mano, fue lo que yo les entendí, o de la mala suerte que implica derramar la sal. Y es una superstición que a mí me gusta bastante porque detrás de eso pues hay mucha historia, ¿sí? Detrás de la sal hay muchísima, muchísima historia. Y la primera que les quiero mostrar es esto, que tiene que ver el agüero de la sal eh, con con el retrato, con el cuadro de la última cena, ¿sí? Y le vamos a preguntar a quienes nos están acompañando qué tiene que ver con la última cena. Pues si nos fijamos, ¿sí? Si nos fijamos bien, vamos a ver, yo no sé si se alcanza a ver si mi puntero se ve o no. Ok, si nos fijamos bien, ubiquen a Judas, ¿sí? Que a propósito, Leonardo da Vinci lo pinta como un poquito malacarosa, ¿sí? Sí, un poco malacaroso dentro de todas las figuras que tienen expresiones, algunas bastante pulidas, otras de tranquilidad, otras de, aunque sean caras adustas o de indignación en ese momento, porque recordemos que la última cena está en el marco de cuando se descubre o se le dice a Jesús que lo han traicionado, que uno de los discípulos lo ha traicionado, eh, pues la cara de Judas es tremenda. Pero vayan al brazo de Judas, si lo están viendo, ¿sí? Si ubican a Judas, que está de túnica entre azul y verde, con barba negra y cabello negro, si ubican a Judas, al lado del codo hay un recipiente con sal que él derrama, ¿sí? Y que gran parte de las creencias del medioevo alrededor de la sal y de ese momento de la última cena tienen que ver con esto, tienen que ver con esto, con el derramar la sal, con que son 13 personas las que están sentados a la mesa, que vamos a hablar pues del número 13 más adelante, que también hace parte de las supersticiones y de las creencias, de cómo se riega la sal, de cómo se corta la amistad, de cómo se daña la amistad, de cómo esto tiene que ver con la traición. Pero la verdad es que la sal tiene muchos significados. Tiene muchísimos significados porque durante miles de años la sal fue la única manera de preservar los alimentos. Hoy en día es supremamente fácil porque pues, tenemos refrigeradores y alimentos repletos de conservantes, pero durante miles de años la única forma de conservar los alimentos pues fue la sal y las especies, de ahí la ruta de la seda, mejor dicho, el viaje de Colón buscando una ruta comercial mejor para llegar a la India, todo para preservar los alimentos, porque pues se vienen épocas duras y si usted no tiene la posibilidad de preservar los alimentos, pues la va a pasar muy mal. En determinado momento la sal llegó a ser muy valiosa, llegó a ser supremamente valiosa porque de eso dependía la supervivencia de aldeas enteras o de ciudades enteras. Entonces, llegó a ser moneda de cambio. Y siendo moneda de cambio, es empleada por el Imperio Romano para pagarle a los soldados, ¿sí? Y de ahí viene precisamente la palabra salario, que es el sal diario, el pago que se le hacía a los soldados romanos, a los contingentes, eh, a los centuriones romanos por su actividad. Esta sal era tan valiosa que los soldados pues la podían intercambiar por objetos o intercambiar por servicios, por muchas cosas. Era moneda de cambio. La sal se convirtió en un objeto tan valioso que era sumamente preservada. Pero entonces, si le pagan a usted como, imagínese usted, doctora Daniela, que usted es un soldado romano, que usted le van a pagar por sus servicios el día de hoy, le pagan en una bolsita con sal, ¿sí? Y usted va marchando por un camino polvoriento y se le cae y se le derrama la bolsa de sal en medio de un empedrado, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Se le fue la nómina en un empedrado y perdónenme, cómo carajos recoge usted la sal, ¿sí? En un empedrado. ¿Será que de ahí Entonces, proviene el término de, entre comillas, salado, muy sí, salado, claro. para hacer alusión Sí, a muy de mala? sí, está muy de malas, sí, está muy de malas y se le cayó la sal en medio del camino o va en el caballo y se le desató la bolsita con la sal y se le derramó, está muy de malas, tiene que estar muy de malas. Entonces, de ahí viene esa cantidad de creencias alrededor de la mala suerte con derramar la sal.
pues claro, en algún momento yo también lo pensaría, estoy muy de malas si se me cayó la bolsita con la sal que era mi pago, estoy muy mal, estoy muy de malas. Y si eso llega a pasar en más de una oportunidad, pues lo asocio de inmediato. Es decir, una vez puede ser un accidente, pues si ya me pasa varias veces, o tengo un problema para amarrar la bolsa de mi pago al cinto, o de verdad estoy muy de malas, ¿sí? Estoy bastante de malas. Creencias como esta, pues se han venido reforzando y las utilizamos en este momento. Las utilizamos en este momento de muchas maneras y vienen a configurar pues algo que ya no tiene nada que ver. En este momento no nos pagan con sal, afortunadamente, a los que tenemos la fortuna pues de tener pago en estas circunstancias difíciles y creer que si se nos cae la sal pues es mala suerte, pues digamos que tiene algo de irracional. Le vamos a preguntar a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el animal más supersticioso de todos? ¿Cómo le parece a usted esa pregunta, doctora Zuluaga? Pues no sé, el animal más supersticioso, lo primero que se me viene a la cabeza sería el gato. Sí, y tal vez se hizo la luz. Eh, y tal vez, pero el gato es objeto de superstición, pero ¿será que el gato tiene supersticiones? Aquí nos están diciendo que, o sea que las supersticiones por ende una tradición de años para muchas personas. Sí, sí, muchas de las supersticiones tienen miles de años, como la de la sal. Aquí también nos están diciendo que el gato es objeto de supersticiones. Por aquí debe estar el mío, en cualquier momento se aparece. El gato es objeto de supersticiones, pero ¿será que el gato tiene creencias irracionales? El gato cree en la buena o en la mala suerte, el gato cree en el número 13, el gato no deja su bolsa o no permite que se le caiga la sal o tiene algún problema con las tijeras. Eh, pues no, yo creo que el gato no es el animal más supersticioso. ¿Existe la superstición en los animales? Por supuesto que existe, por supuesto que existe. Y el animal más supersticioso es la paloma. Ya habíamos hablado de la paloma en otro escenario, eh, y es la paloma. Y yo les voy a contar por qué. En 1948, Skinner, que es uno de los padres de la psicología desde la Universidad de Harvard, desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, Skinner, que es uno de los padres de todo el movimiento conductual, de todo el movimiento comportamental, hace unos experimentos tremendos en 1948 con palomas, ¿sí? Y se idean, en el laboratorio de psicología, se idean muchos experimentos que se van a conocer después como las Skinner Box, como las cajas de Skinner. En una de ellas ponen a una paloma con un dispositivo para que la paloma oprima y cuando oprime la paloma al dispositivo, pues se abre una tapita y tiene acceso al alimento. Hasta ahí digamos que normal. Y la paloma pues aprende a picar en el botón para recibir el alimento. Hasta ahí digamos que normal. Eso es condicionamiento clásico, pues los psicólogos lo saben muy bien. Condicionamiento clásico, no hay ninguna... bueno, operante más bien, perdón, condicionamiento operante, ahí no hay ningún misterio. La paloma oprime el botón y se le abre la caja de la comida. Pero los investigadores hacen una variante y es que empiezan a abrirle el acceso a la comida cada 15 segundos y le retiran el botón. Entonces la paloma ya no tiene botón donde picar, lo hacen con múltiples palomas, ya no tiene botón para picar, sino que tiene el acceso a la comida cada 15 segundos. Y la paloma empieza pues, a hacerse una pregunta, ¿sí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Sí? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? Es la pregunta de la paloma. La paloma en su interior se pregunta, ¿yo qué he hecho para merecer esto? Pues resulta que la paloma, en el lapso entre una apertura del orificio para la comida y otro, hace lo que hacen las palomas. Todos sabemos qué hacen las palomas, ¿cierto? No, realmente no, porque el mundo de las palomas es más complejo de lo que creeríamos. Eh, pero alguna paloma estaba picoteando una esquina y otra estaba levantando las alas, ¿sí? Cuando se abrió la compuerta para la comida. Y la paloma empezó a repetir este comportamiento, ¿sí? Empezó a repetir este comportamiento y lo fijó.
y lo fijó en lo que se considera la superstición, el origen de la superstición. Es decir, en algún momento la paloma asocia que batir las alas era tenía una consecuencia y que la consecuencia era el acceso a la comida. Entonces empezó a repetirlo, pero con los experimentos lo hicieron con muchas palomas y cada una de ellas desarrolló un comportamiento diferente. Algunas picaban, otras batían las alas, otras daban giros a la derecha, otras daban giros a la izquierda, otras rascaban con una de sus patas y generaron un comportamiento supersticioso, pensando que su comportamiento tenía que ver exactamente con la apertura de la comida. Eso es lo que se llama una conducta supersticiosa, lo que nos explica de qué forma se crea una superstición. Y que Aquí, posteriormente ese experimento también lo trasladaron a seres humanos. Entonces, incluyeron a 3 personas en un salón y habían diferentes objetos, habían palancas, también habían mesas. Entonces, a esas personas les dijeron, no tienen que hacer absolutamente nada, no tienen que hacer absolutamente nada, pero la idea es que ustedes puedan obtener el mayor puntaje posible, ¿cierto? Entonces, hicieron unos intervalos para puntuarlos, pero no tenía nada que ver con las conductas que ellos realizaran dentro de ese salón, sino, por ejemplo, cada 10 minutos, luego cada 17 minutos. Y entonces, al final del ejercicio, las 3 personas que incluyeron en esa habitación, todas desarrollaron conductas supersticiosas diferentes. Uno movía las palancas, primero rápido, luego despacio, primero rápido, luego despacio. Otra persona se subía en la mesa, se subía y se bajaba, se subía y empezó a saltar. Otra persona miró las luces y cuando miraba las luces, entonces también reforzaba esa creencia que eso era lo que le permitía ganar puntos. Entonces son asociaciones similares a lo que sucedía en ese experimento de las palomas. no, exacto, ese experimento se ha repetido en múltiples ocasiones, en múltiples universidades, eh, y, y, pues ha dado lo mismo. Es cómo surge el comportamiento supersticioso, cómo surge, que es de verdad, es muy, muy interesante, ¿sí? Es muy interesante cómo surge. Pero en antropología, pues se habla de una cosa que es el efecto apotropaico, ¿sí? Que es un término de la antropología para describir un fenómeno cultural que se expresa como un mecanismo de defensa mágico. Aquí nos estaban preguntando qué tiene que ver con el temor, ¿sí? Entonces, cómo diferentes actos rituales o culturales en el marco de eh, digamos que de la estructuración social, eh, se hacen para protegerse del mal, para protegerse de los malos espíritus, de los demonios o de una acción maléfica que alguien está haciendo, que otra tribu está haciendo, o para purificarse. No sé, hay miles de ejemplos sobre eso. Se me viene a la mente la práctica hebrea de cubrirse de ceniza para purificarse, por ejemplo, que de eso nos queda hoy en día el miércoles de ceniza. ¿Sí? Pero la tradición original era cubrirse totalmente de ceniza como una forma de purificarse, pero muchísimos rituales. En la India, el bañarse en el río Ganges, que es uno de los ríos más importantes del mundo, dicen que uno de cada 10 habitantes en el mundo vive a orillas del río Ganges y se purifica en el río Ganges. Está un poquito contaminado, no sé qué tan puro salga uno del río Ganges, pero estos rituales pues tienen que ver con este efecto, con este efecto. Y que responde también de pronto a Johnson, que está muy activo ahí en el chat haciendo preguntas y asociaba también la fe con la superstición. Y en realidad uno de los componentes, digamos, benéficos emocionalmente es que la superstición puede ser catártica. Por eso, por la purificación, por la sensación de bienestar emocional que le permite a la persona generar a nivel cognitivo esa sensación de control. Entonces, por ejemplo, todo lo que estamos hablando en este momento tiene también un componente positivo, o sea, no es que ser supersticioso sea del todo negativo, y de eso vamos a hablar también más adelante. Sí, y digamos que hay supersticiones que yo creo que ya la doctora Zuluaga lo ha dicho, pero lo va a reforzar ahora, que pues que no le hacen daño a nadie. ¿A quién no quiere que le vaya bien el año entrante?
Y si eso implica ponerse unos calzoncillos amarillos y salir a darle vueltas al barrio con una maleta y comer y atragantarse con 12 uvas y llenarse los bolsillos de lentejas, una vaina así, y hacer un brindis, eso causa una sensación de control de cierta forma y una sensación de seguridad, ¿sí? Un De efecto. calmar la ansiedad, ¿sí? Pero realmente estamos hablando de cosas que no le hacen daño a nadie, ¿sí? Que son inofensivas, que hacen parte también de nuestra cultura y que como elemento lúdico, pues también se pueden gozar y se pueden disfrutar, ¿sí? Salga usted con los calzoncillos amarillos a darle vueltas al barrio con una maleta, no sé qué, si cargada o no cargada, si muy pesada o no pesada, mientras se va comiendo las uvas y Para va viajar regándole. el próximo año, cuando no haya coronavirus. Sí, yo creo que vamos a tener que salir este 31 de, de diciembre salga con el tapabocas amarillo o alguna cosa así. No sé si eso va a ser si la alternativa va a ser esa, salir con el tapabocas amarillo o algo así. Eh, una muy frecuente superstición tiene que ver con el viernes 13, ¿sí? Y la triskaidecafobia, de la cual hablamos en algún momento, que es la fobia o el miedo irracional al número 13. Esta superstición a mí también me gusta porque toca unos temas históricos bastante interesantes, que son bien profundos. El viernes 13 en Latinoamérica se transformó en el martes 13 después, pero originalmente es el viernes 13. En Estados Unidos y en Europa es el viernes 13, aquí también de alguna forma es el viernes 13, pero en algún momento de nuestra historia se confundió con el martes 13. Ese viernes 13, ese viernes 13 tiene que ver con esto. Tiene que ver con los caballeros del temple, con los caballeros templarios, con la orden del temple, ¿sí? Eh, hacia el medioevo. Bueno, por ahí tenemos una pregunta primero. ¿La superstición no se puede programar con programación neurolingüística en aspectos positivos o negativos? Bueno, doctora Zuluaga, anímese usted con esa pregunta. ¿No se puede programar una superstición? Puede ser aprendida, ¿no? Como a usted le pasó con el bolso. Sí, y está muy relacionada también con la pregunta que hace Julián Figueroa. ¿Cuándo se vuelven negativas las supersticiones? ¿Cuándo son negativas y cuándo son positivas? Hay algunas cosas que implican el desarrollo de la persona en esa supuesta superstición, ¿cierto? Como por ejemplo, pues eso lo iba a hablar más adelante, pero lo adelantamos. Hicieron un experimento en el que le pidieron a 10 personas que hicieran 10 hoyos de golf. Entonces las 10 personas intentaron hacer sus 10 hoyos. Después entraron otro grupo de 10 personas y le pidieron lo mismo, pero a la bola que le daban a la pelota le decían, es de la buena suerte, esta es de la buena suerte. Y las personas luego cuando fueron a hacer el análisis se dieron cuenta que fueron 35% más efectivas. Entonces ahí lo que dice Eric sí tiene sentido, porque cuando la superstición implica una acción mía para yo conseguir ese objetivo, puede ser motivación, puede ser impulso, puede ser confianza, y eso ayudaría a tener un mejor desempeño. Y cuando la superstición se vuelve negativa, realmente ahí es cuando nosotros lo relacionamos con los conversatorios que hemos tenido en semanas anteriores, y es, por ejemplo, cuando ya esas supersticiones se vuelven tan repetitivas que se convierten en rumiaciones, que son pensamientos intrusivos que nos limitan el óptimo desarrollo en el día. O sea, no puedo salir si no hago tal cosa, cuando ya impiden que su vida transcurra normalmente. Y ahí es cuando se convierte entonces en una fobia o cuando se convierte en un TOC. Ahí es cuando nosotros empezamos a decir que ya se convierte en negativo porque ya no le permite el libre desarrollo pues como de sus actividades de la vida diaria. No sé si eso responde la pregunta. Yo creo que sí. Viernes 13, entonces, ¿de dónde viene la creencia del viernes 13? Esta historia, pues, someramente, de una forma muy, muy, muy resumida, vamos a contar lo que daría para un tema gigantesco. En el medioevo, cuando empiezan las cruzadas, empiezan las romerías, las cruzadas y las peregrinaciones, que son las rutas sagradas a Roma, a Santiago de Compostela y a Tierra Santa, las tres rutas sagradas. Los peregrinos se ven asaltados en el camino.
y se le pide a los caballeros inicialmente de la corte francesa pues, que defiendan la fe y que defiendan los peregrinos. Esto tiene que ver con las cruzadas. Se genera una orden sacro-militar eh, que tiene que ver con la defensa de los peregrinos, ¿sí? Y esa defensa de los peregrinos la asumen la orden de los templarios, que son sacerdotes guerreros o guerreros que se convierten en sacerdotes. Los templarios toman casi toda la ruta a Tierra Santa, y esa ruta a Tierra Santa la protegen. Ellos se instauran en Tierra Santa. La primera cruzada es una cruzada favorable a los cristianos recuperan Tierra Santa, y los templarios se hacen con lo que se llamaba las caballerizas del rey Salomón. Y ellos se vuelven muy ricos. Sobre eso hay una cantidad de historias, de mitos, hay una historia fantástica pues sobre que ellos encontraron el Santo Grial, que encontraron los tesoros del rey Salomón que estaban escondidos en las caballerizas, etcétera. Que, mejor dicho, hay muchas cosas. Lo cierto es que la orden se vuelve muy poderosa militarmente y económicamente, se vuelve muy poderosa. Y en algún momento el rey de Francia y el Papa empiezan a temer por la gran fortaleza económica y militar de la Orden del Temple, que le obedecían al Papa, de hecho, sí, que le obedecían al Papa. Y como estos caballeros templarios están tan ricos, en algún momento el rey de Francia les pide prestado, les pide dinero prestado. Eh, Aquí estamos hablando del rey Felipe, le pide prestado a los caballeros templarios y les pide una gran suma de dinero y ellos se la prestan. Pero, al, no sé, muchos sabemos que de pronto para algunas personas es fácil pedir prestado, pero ya después a la hora de pagar, ya el asunto es como distinto. Cuando los caballeros templarios están diciendo, bueno, sí, majestad, pues qué pena decirle, pero pues como cuándo más o menos podemos ir viendo como la plata de vuelta, pues esto obviamente no le gusta al rey, no le gusta al rey, e instaura una serie de cargos hacia los templarios, y los manda a apresar y asesinar, ¿sí? A todos al tiempo. Hace un gran plan para atrapar a los templarios en Francia, y los mata. Esto es un viernes 13 de octubre de 1307, ¿sí? Entonces, ese día se considera como, pues, como un día, pues, de muy mala suerte, ¿sí? De muy mala suerte. Eh, Atrapan a los caballeros templarios, los pasan por la hoguera, y dejan vivo al gran mestre, que es Jacques de Molay, lo dejan vivo. Pero Jacques de Molay, digamos que es una figura tremenda, es una figura muy simbólica. El rey lo va a torturar por 7 años seguidos, lo va a torturar por 7 años seguidos y finalmente también lo va a quemar en la hoguera. En el momento en que lo va a quemar en la hoguera, han ejecutado a 113 templarios. Entonces estamos viendo 1300 que tiene el 13, 1307, un viernes 13, que es donde mandan a matar a todos los templarios. En el momento en que van a matar a Jacques de Molay, que es el gran, es el líder pues, de los templarios, han ejecutado en la hoguera a 113 templarios. Lo hacen en la plaza pública en Francia, al frente de Notre Dame, de la Catedral de Notre Dame, y este personaje les manda una maldición. Es una cosa muy sentida y es una cosa como muy profunda. Hay muchos libros sobre esto. Entonces, algunos dicen que él maldice, ¿sí? Que él los maldice. Antes de morir en la hoguera, los maldice. Y parte, un fragmento de esta maldición tiene que ver con este texto que tenemos acá. Dice, pagarás por la sangre de los inocentes. Felipe, rey blasfemo, y tú, Clemente, traidor a tu iglesia. Clemente era el Papa Clemente. Dios vengará nuestra muerte y ambos estaréis muertos antes de un año. Los maldice a ellos, maldice al caballero Guillermo, que también era de la corte francesa, maldice a la corte de caballeros y les dice, malditos, malditos, malditos. Tú, le dice al rey, y hasta tu 13ª generación seréis malditos. Y lo matan.
y dicen que la zozobra que invade la plaza al frente de la Catedral de Notre Dame es increíble, es tremenda, y que la gente se pregunta, ¿maldijo al rey o no maldijo a todos? ¿Sí? Como que esa pregunta empieza a suscitarse, dice, uy, venga, ¿nos maldijo a todos o maldijo al rey? Y empezará un infortunio tremendo para Francia. La verdad es que suceden muchas cosas. Antes de un año, efectivamente, el rey Felipe ha muerto, el Papa Clemente también ha muerto, eh, y antes de 13 años, toda la dinastía de los Capetos que venían gobernando Francia por más de 300 años se ha desbaratado, se ha caído totalmente. Los hijos del rey Felipe, algunos han muerto, los nietos han muerto también, todos en trágicas circunstancias han muerto. Y gran parte de la nobleza europea se previene y prefiere no hacer ningún negocio ni tener ningún trato porque se corre la voz de que están malditos, de que están malditos hasta su 13ª generación. Francia cae en un caos total y empieza la era que se conocerá como la era de los reyes malditos en Francia. Y todos, las 13 generaciones de ahí en adelante les va a ir supremamente mal. Sobre esto hay una saga de libros increíbles que es la de los reyes malditos. En algún momento, en medio de la Revolución Francesa, Humberto Eco en uno de sus libros dice que cuando pasan a guillotina al último rey de Francia, a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, alguien dice que ha quedado vengada la muerte de Jacques Mulat, ¿sí? De Jacques de Mulat. Hace unos años, hace un par de años, el Papa Benedicto XVI perdona pues hace una declaración diciendo que la muerte de Jacques Mulat fue una injusticia y que la iglesia tuvo que ver y piden perdón por la muerte de Jacques Mulat y por la muerte de los templarios y consideran que esa muerte fue injustificada, que fue un ardid tramado pues por el rey de Francia y por el Papa y por los caballeros y de ahí en adelante el viernes 13 será considerado un día de mala suerte, ¿sí? De mala suerte. Ahora nosotros no somos templarios ni somos franceses, no estuvimos el día que mataron a Jacques de Moulin, no tuvimos nada que ver con eso, entonces no nos cobija la mala suerte del viernes 13. ¿O usted qué cree, doctora? Sí, aunque es muy particular porque hubo muchos eventos que terminan reforzando esa creencia y por eso esa es la razón también de la superstición, hay cosas que lo refuerzan y son esas creencias. Y también hay otra, no sé, otro evento que describe esa superstición con el número 13 y es por la cena, porque en la cena, si tú los cuentas, son 13 personas y auguran la mala suerte por el número y ser la última cena, el día en el que se da pues Sí, como sí, sí, se conjugan eso. Después veríamos eventos económicos como el crash del 29 en Estados Unidos, el martes negro con la caída de todos los mercados en el mundo, y de alguna forma se empezó a asociar el martes con el número 13, con el martes 13, pero viernes 13 y martes 13 pues tienen un significado tremendo, tienen un significado tremendo. Pero las supersticiones son muchas, ¿sí? Son muchísimas, son muchísimas. Romper un espejo trae 7 años de mala suerte. En algún momento se creía pues que el espejo reflejaba el alma y que el cuerpo se regeneraba, pues una creencia romana se regeneraba después de 7 años, pero la verdad es que los espejos no son como son ahora. Ahora los espejos son muy baratos, son de vidrio, son un vidrio con una película o con una pintura, y es una cosa pues supremamente barata, pero en la antigüedad no lo era. Y aún existen los espejos de cristal de roca, son espejos supremamente costosos, pero supremamente costosos, difíciles de hacer y difíciles de conseguir. Entonces, tener un espejo en la antigüedad era un lujo increíble y eso solo lo podían tener pues personas muy adineradas, personas con muchos recursos, de la nobleza, de la oligarquía. Entonces, imagínate la mala suerte que era para un sirviente, por ejemplo, pues romper un espejo, ¿sí? ¿Qué le podría acarrear a un sirviente, a una persona de la corte de Versalles, romper un espejo de cristal de roca que en estos momentos todavía, con toda la tecnología y la maquinaria que podría haber para construir un espejo de cristal de roca, un espejo de esos cuesta una millonada actualmente, ¿sí? En la antigüedad costaba muchísimo más, era un lujo increíble. Entonces, pues, para muchas personas romper un espejo les puede costar la vida.
¿sí? Les claro. podía costar la vida romper un espejo, pero en este momento pues los espejos son simples láminas de vidrio, ni siquiera de cristal, láminas de vidrio con un papel o con una pintura y son pues supremamente baratos, pero así no lo era en la antigüedad. Bueno, aquí viene una también que me gusta mucho que tiene que ver con los gatos. Por acá Diego Fernando Quiseno nos dice, soñar algo y pensar que pasará se convierte en superstición. ¿Qué dice usted, doctora Zuluaga? Pues eso inicialmente sería considerado como una creencia irracional o una distorsión cognitiva. ¿Cuándo creería yo que se convierte en superstición? Cuando usted lo sueña, cree que va a pasar y pasa. Entonces ahí usted empieza a creer, claro, todo lo que yo sueño pasa, pasa. Eso ahí se convertiría yo creo que en superstición. Sin embargo, el tema de de la superstición también es muy conflictuado con los videntes, porque entonces estaríamos diciendo que los videntes son supersticiosos. Sobre este tema siempre giran muchos tabúes y muchas problemáticas y esa es una coyuntura que se genera ahí, ¿cierto? Pero viéndolo desde este punto sería eso. ¿La pandemia dejará algunas supersticiones en el futuro? Sí, Yo creo que ponerse ya el las hay, tapabocas. yo creo que ahora ya se han creado muchas supersticiones, porque como decía Carlos Alberto Orozco y preguntaba, la superstición se crea o nace a partir de las necesidades de los seres, no sé si es racionales o irracionales, pero básicamente, claro, es una necesidad de control, de sentirse seguro, de tener un efecto placebo, de confianza, de seguridad sobre la supervivencia. Esto me hace creer que voy a sobrevivir, que voy a pasar este evento, que voy a superar esto que me genera temor, que me genera miedo, que lo voy a superar con éxito. Entonces, yo creo que claro, tiene mucho que ver. Los gatos negros. Por ahí yo pensé que iba a aparecer aquí en escena mi gato que se llama Galileo, que tuvo bastantes problemas con la iglesia también, Galileo Galilei, por sus creencias en una época llena de supersticiones, donde se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Que todo el universo giraba en torno a la Tierra y pues decir una cosa contraria, pues era considerado una herejía. Pero los gatos negros tienen un especial significado porque en muchas culturas pues eran sagrados. En el antiguo Egipto se veneraban los gatos, en Japón también los gatos eran de culto y lo siguen siendo. Pero los gatos negros en el medioevo tuvieron mucho que ver con un libro, ¿sí? Tuvieron mucho que ver con este libro que es el Maleus Maleficarum, conocido como el martillo de las brujas, ¿sí? Que era el manual de instrucciones para determinar si una persona era bruja o no, si una mujer era bruja o no, y poderla pasar subsecuentemente a juicio por el santo oficio y podía pues terminar en la hoguera. Entonces el Maleus Maleficarum describía las características que podían identificar con toda seguridad si la mujer era una bruja o no era bruja. Y una de esas características tenía que ver con si tenía un gato o no tenía un gato. Y si ese gato era negro, pues mucho más. Con toda seguridad era un signo inequívoco de que la mujer era una bruja y pues podía terminar en la hoguera. Y el gato también terminaba en la hoguera. En esta época de persecución de brujas, que muchas de ellas no eran otra cosa sino mujeres de conocimiento, herbolarias, que practicaban abortos también, o que practicaban medicina tradicional, que con sus menjurjes y con sus potajes y sus brebajes pretendían poner a disposición de algunas personas el conocimiento sobre las plantas medicinales y demás, pues ese conocimiento fue castigado, ese conocimiento fue tildado de maligno, de demoníaco, y pues muchas terminaron en la hoguera. La masacre de gatos negros en Europa fue una cosa impresionante porque eran considerados malignos, o en algunas ocasiones se consideraba que la bruja se había convertido en un gato, entonces había que matar el gato, porque la bruja se alcanzó a escapar, pero se alcanzó a escapar en forma de gato. La creencia era que la bruja se había convertido en un gato y pues había que matar los gatos. Mataron tantos gatos, pero tantos gatos en la hoguera, quemándolos como brujas, que Europa se vio invadida
por una cantidad de ratas y ratones que propiciaron la peste negra. ¿Sí? Cuando la peste negra, la peste bubónica arranca en Europa, pues también se cree que es culpa de los judíos por un lado y de los gatos por otro. Pero ni los judíos, que tenían unas prácticas de asepsia muy avanzadas para el momento, que eran prácticas rituales, pues, pero que eran muy aseados, ni los gatos tampoco, porque los gatos tenían a raya las ratas y los ratones, y muchos años después se descubrió que la peste bubónica se proliferaba era por las pulgas de las ratas. ¿Sí? Entonces, acabar con los gatos, que eran considerados de mala suerte o malignos, pues trajo unas consecuencias epidemiológicas increíbles, absolutamente increíbles en Europa, pero nada más alejado de la realidad, aunque actualmente, después de tantos años, todavía persisten creencias sobre los gatos malignos, o que los gatos tienen un halo extraño, un halo de misterio, algo tienen que ver con las energías, algo tienen que ver con lo misterioso, con el universo, con los males, todavía se cree. Que recogen las energías del humano como enfermedades y demás. Si eso se considera una superstición o no, pues la verdad, Angie Vaquero, no hemos visto en las revistas indexadas científicas ningún estudio que hable que los gatos efectivamente recojan la energía, o recojan o absorban una enfermedad. Eso es una superstición, obviamente es una superstición. Digamos que no le hace daño a nadie. La verdad es que los gatos son una compañía magnífica. No le hace daño a nadie creer que el gato tiene algún beneficio para las personas en ese sentido, pero sí es una superstición bastante arraigada. Eh, Pasar debajo de una escalera, doctora Daniela, ¿usted pasa o no pasa debajo de una escalera? Usted sí nos contó ahora Ahora que sí, en un tiempo ahora no sí ya. pasaba, pero ahora sí, no creo en esa superstición y quiero casarme claramente. Pero sin embargo, todo eso, y era una pregunta que también hacían, y es si todo tiene una connotación cultural, si todas las supersticiones son aprendidas culturalmente. Y realmente algunas son socialmente aprendidas, pero hay otras que las reforzamos y las adquirimos individualmente, ¿cierto? Esta, por ejemplo, de la escalera que tú ya la vas a explicar, es también una creencia de las personas que inicialmente generaron esa superstición, y era que ellos creían como en un triángulo, pero eso era asociado a una teoría, no sé qué. Entonces dice que si nosotros creemos en que pasar por debajo de la escalera, porque es sagrado, era sagrado el triángulo, entonces obviamente no se podía pues como cruzar por eso. Entonces, que si nosotros creemos que cruzar debajo de la escalera no nos permitirá casarnos, entonces también tendríamos que creer en esa teoría, como lo acabas de decir tú con los romanos. Claro, digamos que sobre la escalera hay muchas explicaciones. Una es la del patíbulo, el patíbulo, que es este andamiaje, este parapeto que se construía para ajusticiar a los criminales en la horca. ¿Sí? Este aparato sobre el cual se montaban, que lo hemos visto en las películas, pues en el cine, sobre el cual se montaban las personas para recibir su sentencia de muerte en la horca. Y ese patíbulo pues tenía generalmente una escalera, y a veces los hacían pasar por debajo de la escalera, lo cual se consideraba de mala suerte. Pues si usted ya va para el patíbulo y está pasando por debajo de la escalera, digamos que su suerte no es la mejor, ¿sí? Digamos que ese día particularmente no es que le vaya a ir muy bien. Pero lo cierto del asunto es que sí puede haber una correlación estadística, una correlación matemática entre pasar debajo de la escalera y tener un infortunio, no tener mala suerte, pero tener un infortunio. Las posibilidades de que esa escalera esté en función de una reparación que le estén haciendo a un edificio o una casa, y que se desprenda algo y le caiga mugre, una teja, un ladrillo, una roca o alguna cosa, pues las posibilidades son reales, ¿sí? Es Son otra reales. manera. Matemáticamente usted tiene más posibilidades de que le caiga algo de un escombro pasando debajo de una escalera que pasando por el otro lado de la acera, ¿sí? Que finalmente Entonces, también, por ejemplo, en la superstición de abrir la sombrilla dentro de la casa, que es mala suerte, que es un agüero de mala suerte, realmente eso también remonta en la historia, y era porque antes las sombrillas pues tenían unos resortes que pues en ese entonces, si se zafaba, podía ser muy peligroso. Entonces, si abrían una sombrilla,
en la casa podían o lastimar a alguien o generar algún daño, que se cayera algo, y eso lo que traía también era problemas en la casa, discusiones, peleas, que se formara pues como un ambiente pesado, y por eso desde ese momento es que se le atribuye a la mala suerte de abrir la sombrilla dentro de la casa, pero es basado en ese problema, pues, en la dinámica familiar desde la historia. Bueno, y muchos nos hemos visto en riesgo con alguien que está abriendo un paraguas o una sombrilla y que lo ve uno pasar por delante de la cara a presión, con la presión, ¿sí? Es peligroso una sombrilla, en todo caso, en un espacio reducido, en un espacio confinado, es peligroso. Eh, por acá esta imagen me llamó la atención porque decía, si no reenvías esta carta, por lo menos a 15 amigos tendrás varios años de mala suerte. ¿Sí? Y todos hemos visto a quién no le han llegado, a quién en algún momento ya no están tan de moda, yo no sé si todavía se usa o no, pero a cuántos no nos llegaron por correo electrónico y después por WhatsApp las cadenas, ¿sí? Que había que reenviarlas a tantas personas y si no se auguraba un infortunio, una mala suerte, ¿sí? Y la verdad es que la primera evidencia, al menos escrita de esta, está en 1888, ¿sí? Con cartas escritas a mano enviadas de la misma forma. Reenvía esto a tantas personas y si no tendrás mala suerte, no sé qué. Es una forma de tratar de compartir una superstición y de jugar también con los temores y con las dudas de las personas, ¿sí? En algún momento eso fue tan viral que se convirtió en chiste y se convirtió en meme. Cada vez que a alguien le pasaba algo malo, decía, no, eso fue porque no envié tantas cadenas que me reenviaron este año o alguna cosa así. Eh, jugar a veces con el temor de los demás, ¿sí? Jugar con los temores y con la ansiedad de los demás ha sido una práctica, pues en la cultura humana, pues muy arraigada, ¿sí? Muy arraigada, muy arraigada. Eh, una que es supremamente común, vamos a entrar a ver, después de todo esto, a que nos digan eh, nuestros compañeros y amigos y conocidos si de verdad son supersticiosos o no, tocar madera, ¿sí? Toco madera. Cuando alguien dice, no, pues, de pronto si a mí me va a dar COVID, yo no toco madera más bien, ¿sí? Yo toco madera, pues eso tiene que ver con las creencias celtas y nórdicas, donde se adoraban los dioses del bosque, los dioses del antiguo panteón céltico, o de los antiguos vikingos, de los antiguos normandos y de las culturas germánicas. La madera, los dioses del bosque, pues tienen una importancia grandísima. Y el adorar a Yggdrasil, el árbol sagrado de la vida, pues hacía parte de sus creencias. Entonces, tocar la madera y tocar los árboles, pues era digamos que una conducta supersticiosa de alguna forma, religiosa también, un ritual religioso que tenía que ver con la buena suerte, con la buena fortuna o con congraciarse con los dioses del bosque. Y no crean que esto es una cosa extraña, actualmente lo tenemos, hay muchas personas en Colombia y en toda Latinoamérica que tocan madera y creencias traídas de esas tradiciones, pues nosotros tenemos nada más y nada menos el árbol de Navidad, por ejemplo, ¿sí? El árbol de Navidad tiene que ver con una cultura, con esta cultura vikinga y con estas tradiciones vikingas. No es una cosa católica o no es una cosa hebrea, no hace parte de, del- de la tradición judeocristiana, ¿sí? Eh, pedir un deseo cuando se ve una estrella fugaz, hay algunas cosas ya un poco más, un poco más Comunes. light, un poco más románticas, o pedir un deseo cuando se ve la hora y están dando las 11:11, ¿sí? 22, Eh, 21. sí, muy común en estos días. Muchas cosas de nuestra cultura, ver una mariposa negra que se supone que presagia la muerte de alguien. Esto ha traído la extinción de estas mariposas grandes y negras de una forma tremenda porque eh, como aparentes mensajeras pues de la muerte, ¿sí? Pero pues que no tiene nada que ver. Eh, Doctora Zuluaga, esta sensación de control
cómo, cómo la manejamos, cómo la podemos distinguir. Nos estaban preguntando qué es sano y qué no es sano. Bueno, y realmente se dice que las supersticiones, por decirlo de alguna manera, puede ser un cerebro perezoso, porque simplemente es un mecanismo cerebral para defenderse ante un riesgo o ante un temor. Entonces, lo que hacemos es generar esas conductas de control y no buscar otras estrategias más funcionales para tratar de resolver esa situación. Entonces, lo más fácil o lo automático del cerebro es generar esas asociaciones que por naturaleza las tenemos y nos permiten como ese efecto placebo positivo. Entonces, finalmente, la puedes pasar, por favor. Nosotros podemos decir que tenemos esas supersticiones o pensamiento mágico que desde la psicología y desde la psiquiatría, cuando ya son, digamos, de alguna manera patológicos o que se convierten en negativos, lo trabajamos desde el pensamiento mágico, son muy relacionadas a disminuir esa sensación de ansiedad o a la búsqueda de la satisfacción personal. Y la falacia, como yo decía, viene del término post hoc y es una casualidad falsa, pero que nos permite esos efectos positivos satisfactorios que se llaman consecuencias y que al final son los que terminan reforzando eso porque obtuve lo que quise, entonces eso se refuerza, eso es desde la psicología clásica y lo mismo pasa con los niños, cuando los niños lloran es algo instintivo pero por una necesidad y lo que hace el llanto es buscar un refuerzo, que venga la persona. Por eso cuando los niños van creciendo y nosotros también permitimos que ellos lloren ante cualquier necesidad y estamos, pues claro, les funciona llorar porque el refuerzo que necesitan es que lleguemos. Entonces termina haciendo que esas conductas se incrementen. Entonces, como decíamos, hay algunas supersticiones que se adquieren individualmente y otras colectivas. De las colectivas son las que ya hablamos que se dan a través de la historia y es un aprendizaje pues como cultural. Lo adelantas, por favor. Pero hay otras, bueno, y un ejemplo de por qué nosotros aprendemos también esas conductas de superstición, muchas veces, y como me pasó a mí, no lo hice porque no dejo el bolso en el suelo simplemente porque a mí me lo hayan contado, sino también porque yo lo vi. Mi amiga no lo dejó en el suelo, entonces yo de aquí en más tampoco lo dejo en el suelo. Lo aprendo por observación. Ahí cuando los científicos estaban buscando cómo explicar las neuronas que tenían que ver con el movimiento de los monos en las manos, ellos se dieron cuenta cuando estaban haciendo ese análisis que realmente no solamente se activaban esas zonas cerebrales cuando ellos movían las manos, sino también cuando la veían en otros monos, ese movimiento, cuando ellos veían que otras personas estaban moviendo, otros monos, perdón, estaban moviendo las manos, esas zonas cerebrales también se activaban en las personas. Entonces, muchas veces nosotros terminamos siendo aprendidos por esas neuronas de espejos, adquirimos aprendizajes por esas neuronas de espejos. Yo creo que muchas de las supersticiones también se dan de esa manera. Entonces hay un ejemplo de cómo nosotros adquirimos las supersticiones individuales y es, por ejemplo, voy pasando por la calle y entonces hay un gato negro, entonces para yo no asumir ese mal agüero o esa mala suerte que me va a dar el gato negro, entonces simplemente lo que yo hago es cambiarme de acera, ¿cierto? Voy a pensar que si me cambio de acera no voy a traer mala suerte. ¿Cuál es la emoción? El gato no me ve o yo ya no estoy en su radio de acción, no me alcanza a coger el wifi del gato, el wifi maligno del gato no alcanza a coger. Exacto. Entonces estoy alimentando una emoción que cuál es la de seguridad, la de evitar ese miedo. Y finalmente la conducta termina siendo reforzada por eso mismo, porque entonces me da la satisfacción. Nosotros a veces también simplemente que este día tengo, el día que tengo la entrevista de trabajo me voy con la camisa. Tú dijiste al empezar, hoy me puse la camisa de la suerte. Finalmente lo que hago es asociar esa conducta, que es el último punto, con un pensamiento, uy, me puse esta camisa que me trajo la buena suerte. Y la buena suerte, ¿qué es? Una sensación de alegría, de satisfacción, de que todo me va a salir bien. Entonces, ese es el procesamiento de la información. Las supersticiones se crean a partir del procesamiento de la información y nosotros lo podemos hacer por cualquier cosa, por cualquier motivo que nos genere a nosotros satisfacción.
Bueno, y las supersticiones entonces podemos entender que pueden ser positivas o negativas, pero mientras nosotros no les damos cabida a que ya nos compliquen el diario vivir. La pasas por fin. Bueno, aquí venían varias preguntas y varias cosas. Nos estaban preguntando si el desarrollo de un hemisferio o de otro tiene que ver con las supersticiones. Eh, yo creería que no tiene que ver con las supersticiones, porque si hablamos, por ejemplo, de la preponderancia del hemisferio izquierdo con los procesos matemáticos o con los procesos lógicos, pues hay muchas supersticiones que son matemáticas, por ejemplo, muchísimas que tienen que ver con los números, lo que estábamos hablando del número 13, o que tienen que ver eh, con Ares, rasgos compulsivos, como de los que hablamos hace unas semanas atrás, con la suma de los números y demás. Y hay otras que son un poco más simbólicas, más abstractas, que tienen que ver con esto que les estoy mostrando precisamente. Eh, el zodiaco, la astrología. Aquí hay dos zodiacos, uno el occidental que nosotros tenemos, que, que viene de la tradición griega, y el chino, ¿sí? Entonces, si eres Libra, Tauro, Géminis o alguna cosa así, ¿eso es una superstición o no? O si eres del año de la rata, de la culebra, o si hablamos del horóscopo maya o del horóscopo azteca o del hindú, que todos son distintos, ¿hasta dónde esto es una creencia irracional? Eso es un tema ya bien espinoso y bien complicado también porque raya con las creencias de la gente, aunque no estamos hablando de una religión, pero sí estamos hablando de una creencia muy arraigada, muy arraigada, una creencia supersticiosa. Eh, Tal vez el último astrólogo y el primer astrónomo es Kepler, Johannes Kepler. Eso nos daría para un tema grandísimo. Pero este man se da cuenta de una cosa tremenda. Pasa de la astrología a la astronomía, dándose cuenta que, pues precisamente con el esquema mental, con la cosmovisión de la época, cuando ya nos damos cuenta que la Tierra no es el centro del universo, que las estrellas no están girando en torno a la Tierra, entonces que todo estas constelaciones, que todas estas figuras que son abstracciones mentales que vemos en el firmamento, que el Piscis, Aries, Tauro no existen realmente, ¿sí? No existen porque no están girando alrededor nuestro, pues es cuando este man, cuando Kepler dice, venga, no, esta vaina no es así, y se dedicas como la astronomía, es el paso gigante de la astrología que durante siglos dictaminó guerras, invasiones, la economía, los amores, muchas cosas, y se pasa a un estudio mucho más científico que ya es la astronomía, cuando nos damos cuenta que las estrellas que vemos en el firmamento ni siquiera están ahí, que es lo que sabemos ahora. Muchas de ellas ni siquiera existen, porque ya se extinguieron hace miles de años o hace millones de años, pero la luz todavía viene viajando y que otras han surgido y que no las vemos. Es decir, que el cielo que vemos, que el firmamento que vemos en las noches, en una noche estrellada, despejada, pues no existe, no es real. Además, porque estamos viendo es el pasado, no lo vemos online, no vemos lo que está pasando ahí, sino que estamos viendo el pasado y miles de millones de pasados diferentes. Y que ni siquiera cuando vemos al sol estamos viendo al sol como es en este momento, porque la luz que viaja desde el sol hasta nuestra retina, hasta nuestra corteza cerebral, se demora 8 minutos. Es decir, cuando vemos el sol estamos viendo cómo era el sol hace 8 minutos, no cómo es el sol en este momento. Entonces, mucho más cuando vemos las estrellas. Ese firmamento que vemos en las noches, desafortunadamente, no, esta no es noticia de última hora, no existe, ¿sí? No es así. Por tanto, las constelaciones en las cuales se basa el zodiaco no existen, no están ahí, no están ahí. Entonces, pretender que algo que ni siquiera está ahí tiene influencia en mi vida amorosa o en mi vida económica, pues empieza a ser superstición, empieza a ser superstición, ¿sí? Pero es muy arraigado, ¿sí? Es muy arraigado. Pues por ahí hay memes de que la pareja se enoja si lee el horóscopo de su pareja y dice que va a encontrar el amor verdadero o hoy tendrás una no sé qué y le hace el reclamo, ¿sí? susceptibilidades porque creo que pueden haber personas que crean en el horóscopo.
Sí, sí, pues obviamente, ¿no? Y yo me confieso aquí en público, esto se ha convertido en un espacio de confesión tremendo. Yo en algún momento creí en el horóscopo, yo soy Libra y toda la vaina, y sí. Me vi los Caballeros del Zodiaco, todavía me los veo de vez en cuando los Caballeros del Zodiaco, yo soy Chivo, Caballero de Libra, ¿no? Pero, en serio. Pero ya a este punto sé que eso no ni rige mi destino ni tiene ninguna influencia, ¿no? Como una construcción cultural es interesante, me parece interesante, desde el estudio, desde lo antropológico me parece interesante, pero pues ya obviamente sé que, pues que esa vaina no, pues sí, no existe, no existe, y si ahí estamos tocando alguna susceptibilidad, tremendo. El tarot, imagínense, si no tiene influencia real las estrellas y Júpiter entrando a Saturno, no sé, por ahí Vicky Dávila en algún momento el año pasado contrató un astrólogo, lo entrevistaron en la W y dijeron que el país estaba mal económicamente porque estábamos entrando, Júpiter estaba entrando en no sé qué vaina. Entonces, por eso era, pues no eran por las decisiones macroeconómicas, no era por la política del Banco de la República, ni por las tasas de interés, ni por la inflación, ni por el precio del dólar, ni del petróleo, ni no, era porque Júpiter estaba entrando en no sé qué vaina. Eh, el tarot, pues también es considerada una otra superstición. Entonces, que te salga una carta del tarot, eso va a definir realmente cómo te va a ir de aquí en adelante o va a ser una muestra, un adelanto de lo que viene en tu vida más adelante. De pronto estamos tocando, doctora Zuluaga, unas fibras bien complejas aquí en esto, ¿no? Y hay Sí. muchas clases de tarot, ¿no? Diferentes clases de tarot. Claro, y bueno, ahí precisamente es cuando nosotros le damos cabida como a las conductas que refuerzan esas supersticiones. Muchas veces el evitar cruzar por debajo de la escalera, por ejemplo, puede generar ya dificultades en realidad a las personas. Entonces solamente puede pasar debajo de la escalera para poder llegar a un lugar al que necesita llegar y si no pasa definitivamente se le determina pues como por ejemplo no poder llegar a su entrevista de trabajo. O sea, o pasa, o no pasa y simplemente se queda sin trabajo. Lo que nosotros hacemos muchas veces con todas esas cosas que nos generan ansiedad es evitarlas. Entonces, si yo tengo ansiedad o superstición de que no puedo pasar por esta tienda o no puedo pasar por esta calle porque es de mala suerte, entonces me voy, doy la vuelta, lo que yo hago constantemente es evitar eso que me genera ansiedad. Y si yo evito eso que me genera ansiedad, lo que voy a hacer es desarrollar a largo plazo un trastorno de evitación experiencial. Y finalmente nosotros no superamos. Por ejemplo, muchos de acá estarán preguntando, bueno, y si quiero superar una superstición, ¿qué hago? Pues simplemente una de las técnicas es realmente hacer todo lo contrario y ahí está pues como las estrategias. Lo que nosotros hacemos es, podemos trabajar cuando se convierten ya en psicopatologías, la aproximación sucesiva y es lo que a mí me genera tanta dificultad, tanta resistencia, gradualmente voy haciendo ejercicios que me lleven a acercarme a eso que me da miedo. Por ejemplo, si le tengo mucho miedo a los gatos negros. Entonces yo casualmente voy a mirar una foto de un gato negro y voy a evaluar en el día qué tantas cosas malas me pasaron, ¿cierto? O voy a ir acercándome a los gatos, voy a acariciar un gatico y puede que o se le termine reforzando la superstición o no. Si le tiene miedo a los perros, ¿cómo puede hacer para dejar de tenerle miedo a los perros? Realizar una aproximación sucesiva o simplemente una desensibilización sistemática y es, voy a pasar por debajo de la escalera, pero tengo mucho miedo. Lo que hay que hacer es emparejar una respuesta opuesta a lo que estoy sintiendo. Si tengo mucha ansiedad, lo que voy a hacer es quedarme ahí parada, dar un paso, pasar, hacer totalmente lo opuesto a lo que el cerebro le está dictando. Y Si, finalmente, si son si, creencias, si, si yo, perdóname, si yo le tengo miedo a la sal, paso una hoja de vida a Refisal, podría ser, y qué tal que te den el trabajo y ya, me soluciona voy la. a trabajar en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Qué linda, no la conozco, quiero ir. Sí, una Interesante. maravilla, es una cosa estupenda. Bueno, pues yo no sé, yo Absolutamente estupenda. toda esta parte de historia y de cultura puede hasta modificar de pronto muchas de las supersticiones con las que llegaron acá. Unos lo pueden modificar y otros simplemente siguen creyendo en que es buena suerte, mala suerte y está bien. Finalmente nosotros decimos que es algo adaptativo del ser humano y que es un mecanismo de defensa y no tiene ningún problema. Ya cuando digamos que nosotros vemos que esto genera
ya una complicación mayor, pues ya hay que asistir a terapia y empezar un proceso de terapia cognitivo-conductual, porque también podemos desarrollar TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que ya son cosas que realmente son enfermedades mentales. Uno de los ejemplos maravillosos de esto que da una explicación también muy acertada es la perseverancia en la creencia, muy estudiado en la psicología social y que puesto en la literatura, por ejemplo, en uno de los cuentos de Gabriel García Márquez está el de Algo va a pasar hoy. ¿Sí? El de algo va a pasar hoy. Y para los que se lo han leído, es una cosa tremenda porque surge un rumor en un pueblo de la costa de que algo va a pasar hoy y empieza a viralizarse ese rumor entre los pobladores y empiezan a empacar y empiezan a hacer un montón de cosas y finalmente ellos terminan yéndose del pueblo y quemando el pueblo por temor a que algo va a pasar hoy. De alguna forma esa perseverancia en la creencia tan puesta en escena en ese cuento de Gabriel García Márquez, se ve también en una de las películas clásicas colombianas, en la Estrategia del Caracol, que se va contando también sobre un pueblo liberal y conservador que los dos empiezan a creer un pueblo que unos van a atacar a otros y eso termina en tragedia por la perseverancia en la creencia. Y nosotros en nuestra vida cotidiana muchas veces lo hacemos. Creemos que algo va a salir mal, pero no como superstición, sino como perseverancia en la creencia, terminamos generando las condiciones para que eso pase. Tenemos una predisposición para que eso pase y terminamos facilitando el camino para que eso suceda. Como las supersticiones son tantas, y no tenemos tiempo pues de abordarlas a todas para que vayamos redondeando. Unas que me causan, para terminar, bastante curiosidad. Durante mucho tiempo se consideró que el color amarillo era de mala suerte, ¿sí? Y que el que se viste de amarillo a su suerte se atiene, bueno, una cantidad de cosas, y esto tenía que ver precisamente con que en algún momento los leprosos los vestían con atuendos amarillos, ¿sí? Pero en otras partes, pues obviamente el color amarillo no tiene ninguna relación con la suerte, con la buena o con la mala suerte. En China el color amarillo pues era de buena suerte y era de la fortuna, porque representaba de alguna forma el oro y eso. Entonces, no tenía, pero sin embargo, en nuestra cultura podemos considerar o no, algunos de los que nos están escuchando podrán considerar o no si el color amarillo es de buena o de mala suerte viendo esta imagen, ¿sí? ¿Será que trae buena suerte o mala suerte el color amarillo? Hay, como decían por ahí en un programa radial, el que entendió, entendió. Sí, que muchas de las conductas también que nosotros adquirimos son aprendidas. Hubo un experimento, son experimentos sociales. Entonces pusieron a todas las personas a mirar un punto fijo en una pared, pero no era nada. O sea, era simplemente a ver qué hacía la gente. Y toda la gente que pasaba, estos que están mirando, y finalmente miraba. Muchos se quedaron ahí parados a ver qué es lo que están mirando, ¿cierto? Y cuando uno sale, a mí me ha pasado que he salido a la calle y todo el mundo está mirando para la esquina y yo digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó, cierto? Y uno mira, esas son las conductas aprendidas, las neuronas espejos y que también tienen mucho que ver con todo el tema de la superstición y todo lo culturalmente reforzado. Entonces aquí la pregunta es, bueno, de todas las supersticiones que tenemos que las han ido compartiendo en el grupo, ¿qué? ¿Seguiré creyendo en eso? ¿No seguiré creyendo en eso? Bueno, en los juegos de azar y en los casinos se ven muchas conductas supersticiosas. Muchas personas, los asiduos jugadores de los casinos tienen una cantidad enorme de supersticiones con sus prendas de vestir, con los horarios, con lo que hacen, con si comen o no comen, si reciben o no, si saludan o no, si toman la plata con la mano derecha, con la mano izquierda, en qué máquina juegan, etcétera. Sí, una cantidad enorme, enorme. En los casinos y en los juegos de azar hay unas personas que definitivamente no creen en las supersticiones y no creen en los abuelos y no creen en los amuletos. Y esos son los dueños de los casinos, ¿sí? Esos son los que menos creen en eso, son los dueños de los casinos. ¿Creen en qué? En la estadística, en la matemática, que con toda seguridad está a favor del casino y que el casino pues siempre va a ganar, así algunas pocas veces pierda, pero pues el casino siempre va a ganar, absolutamente siempre va a ganar, porque la probabilidad no es supersticiosa. Alguien explicaba que si usted tira una moneda al aire, la probabilidad de que caiga cara o sello siempre va a ser de un medio. Y si la tira 100 veces y 99 de las veces cayó cara,
En la número 100, la probabilidad de que caiga cara o de que caiga sello sigue siendo un medio, sigue siendo mitad y mitad, sigue siendo 50 y 50. No porque haya caído 99 veces la misma, significa que hay mayor probabilidad de que caiga otra cosa distinta. No siempre la probabilidad matemática va a ser igual, por eso los casinos funcionan muy bien para el dueño del casino, funcionan perfectamente, ¿sí? Pero no funcionan bien para quienes son asiduos jugadores. En el deporte hay una cantidad enorme de supersticiones, pero enorme, 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 que en el deporte se suelen llamar las cábalas, pero que son supersticiones. ¿Sí? Serena Williams, por ejemplo, una de las grandes jugadoras del tenis de toda la historia mundial, una de las grandes campeonas, tiene unas supersticiones tremendas. Y es que para el primer saque tiene que hacer rebotar la pelota 5 veces y para el segundo saque tiene que hacerla rebotar 3 veces. Siempre, Eso siempre, es un top. absolutamente, absolutamente siempre. ¿Sí? ¿Es una superstición o es un toque? Rafael Nadal, uno de los grandes del tenis mundial también, tiene una superstición con la forma en la que acomoda las botellas de agua. Siempre, en todos los partidos, tiene que ser un número determinado de botellas de agua y él las tiene que acomodar en un lugar específico, ¿sí? Esto para ello les ayuda a controlar la ansiedad. Precisamente ahí la ingeniera nos está diciendo lo de Mariana Pajón, que siempre usa medias diferentes en cada competencia, siempre, siempre. En el fútbol, en los deportes, en muchas cosas, en muchísimas cosas tenemos supersticiones, grandes personajes de la historia tienen supersticiones. Si es adecuado o no adecuado, y si salimos de esta charla con más supersticiones o con menos, no lo sé, no lo sé, está pendiente la mía. Yo, espacio de confesión, nuevamente que no salga, sino de acá. En algún momento le escuché a unos judíos que el dinero, los billetes, había que doblarlos. Todos, yo los doblo todos en la misma dirección, que todos tienen que estar Mirando ordenados, para ¿sí? afuera. Tienen que estar doblados y la cara me tiene que estar mirando a mí, porque dicen los judíos que si el dinero mira la cara, el billete mira a otro lado, pues como que no es chévere, que me tiene que estar mirando a mí. Entonces me confieso que esa es lo que yo tengo. Los billetes los tengo que ordenar todos, ¿sí? De denominación, todos cuadrados, las caras, todas caras con caras, dobladas, y me tienen que estar mirando a mí. Me confieso, esa es la que yo me encuentro, pues como la única superstición que yo me encuentro. Pues bueno, doctora Daniela, hasta aquí llegamos esta noche de viernes 14, no fue viernes 13, qué vaina, pues que no haya sido viernes 13, no apareció mi gato en ningún lado, apenas lo mencionamos, apenas mencionamos Buena las suerte. ojeras en los gatos y la persecución a los gatos salió disparados, y es supersticioso él con eso, no le gustó el tema, no le gustó para nada, y salió disparado, pensé que iba a estar por acá, pero... Doctora Daniela, muchas gracias A por ti. este espacio. Muchas gracias. Y para finalizar, de pronto, como el conversatorio, me parece muy interesante la frase que nos comparte Eric, y dijo Nairo Quintana en una entrevista que me gustó mucho: yo creo que tengo buena suerte por tener un gran trabajo y cuando más me esfuerzo y más trabajo, más buena suerte tengo. Entonces, esa es la reflexión, yo creo, que nos deja, y me parece que sí, que las supersticiones positivas son adaptativas al ser humano y que nos pueden llevar a tener esa motivación que de pronto no encontramos y que puede llevar a obtener un mejor rendimiento, pero no hay nada que pueda salirse de control, o no, sí se puede salir de control, pero sí podemos tener más posibilidades si nos esforzamos más y hacemos las cosas bien. Sí, hay una cuota de azar que es indiscutible, ¿sí? Pero también un filósofo, un gran filósofo decía que el azar favorece a una mente preparada, ¿sí? Quien está preparado pues, va a ser favorecido por el azar. A todas las personas que nos están escuchando y a los que nos están viendo después en YouTube también un abrazo y un saludo grande desde el Hospital Mental de Finlandia, generando temas de controversia en este conversatorio, hablando sobre temas que impactan la salud mental. Para todos un abrazo muy grande, una feliz noche, un feliz fin de semana y nada, nos vemos dentro de 8 días, viernes nuevamente, con otro tema aquí bien interesante y bien polémico. Muchas gracias para todos. Chao. Chao.